como introducción hasta que empecemos la ponencia más formalmente, deciros que la fotografía de social yo creo que hasta ahora ha sido el hermano pobre de la fotografía, en el sentido de que a pocos fotógrafos conozco que por vocación han querido ser fotógrafos de social. No sé si entre vosotros habrá gente que no sea así, ¿no? Pero tú normalmente cuando vas a institutos o colegios o escuelas de fotografía a dar alguna charla, preguntas, a ver, ¿cuántos de aquí queréis ser fotógrafo de moda? Pues la mayoría. ¿Cuántos queréis ser reporteros gráficos? El resto. Bueno, ¿y nadie quiere ser fotógrafo de social? Pues nadie. ¿Sí? Entonces, bueno, la tarea de los que nos dedicamos a esto, y además nos gusta, verdaderamente, yo creo que es romper esas barreras y ese mito de que el fotógrafo de social es el hermano pobre de la fotografía. Yo creo que los límites nunca están en el género en sí, sino en la mente de cada uno. Por ejemplo, os hablaré de que a mí me gusta especialmente los retratos, como ha dicho José Benito. Yo creo que el futuro de cualquier profesión pasa por la especialización, y entonces a mí lo que más me gusta es el retrato, y el retrato de estudio. Pero también hago bodas. ¿Y por qué hago bodas? Pues porque cuando mi profesor de la tutoría de comunicación audiovisual me preguntó que por qué yo quería hacer bodas, pues le dije, pues mire, porque yo todavía no he hecho ninguna, pero creo que es un género que permite hacer algo de reportaje gráfico, algo de publicidad y moda y algo de retrato. Entonces yo creo que me tiene que gustar. Y entonces me dijo que me admitía en el seminario porque le había dado una respuesta que en verdad era así, ¿no? Que nunca se lo había planteado, pero que él pensaba que sí que tenía razón. Quiero decir que hasta un género tan maltrecho como es el de la boda, cuando tú dices que eres fotógrafo de social, dicen, el de la BBC, ¿no? Bodas, bautizos y comuniones. Dices, bueno, quizá tú piensas así por desconocimiento, ¿no? También os tengo que decir que los fotógrafos de social nos hemos asociado, nos hemos organizado, hemos intentado formarnos, y nada tiene que ver la fotografía de social que se hacía hace unos años con la que en la actualidad se está haciendo. No tengo para todos, pero bueno, he traído unos catálogos para que veáis el catálogo de una exposición que se hizo de autores de fotografía social. Luego he traído un par de libros para que los hojeéis si tenéis interés, que son las publicaciones que ha hecho en los últimos años la Federación Española de Profesionales de la Fotografía, ¿eh? Para que veáis un poco que bueno, el concepto ha cambiado y sobre todo la estética, pienso yo, y la calidad técnica también de las obras. Entonces, bueno, que si alguien de aquí quiere ser fotógrafo de social, pues que adelante, ¿eh? Que yo pienso que es un género como los demás y que los límites están en la mente y la creatividad de cada uno. Bueno, también me intentaré con unas nociones teóricas compartir con vosotros el planteamiento que me llevó a hacer el tipo de fotografía que hago. Que si yo no llegué al mundo y dije quiero ser fotógrafo de social y ya hice estas fotos, ni de esta manera, ¿no? Sí que tuve muy claro siempre lo que no quería hacer. Yo no quería tener un comercio de cacharros de fotografía y sí que quería ser fotógrafo, pero no comerciante. Que sí que ha llegado un momento en que has de comerciar con tus propias fotos, y eso es lo que peor llevo de esta profesión. Pero yo lo tenía desde el principio muy claro. Tuve la suerte de tener amigos que me aconsejaron bien desde el principio, y yo dije, pues si esta persona me dice esto, yo le voy a hacer caso. Tengo que deciros que no me ha ido mal. No ha sido fácil, pero no me ha ido mal. Y hoy en día ahora hago una fotografía, digamos, social, mezclada con un poco de autor. Sobre todo hago lo que quiero, tengo un público confiado, y entonces pues es totalmente placentero dedicarme a esto, porque ya digo, casi hago lo que quiero y como quiero. Cuando empiezas es más difícil, ¿no? Que el público confíe en ti, pero cuando ya es una trayectoria ya unos cuantos años y por fortuna también se nos ha reconocido el trabajo tanto a nivel nacional como internacional, ya no cuesta tanto. Entonces la mayor parte de mi público es gente que viene y me digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Como dice José Benito, yo siempre hablo con la gente, intento ver qué idea llevan, cómo lo quieren, y lo que más me gusta es que siempre acaban diciendo, bueno, como tú veas, ¿no? Y entonces eso ya es decir, bueno, y encima me pagarán por ello, ¿no? Quiero decir que eso es pues totalmente gratificante. Entonces, bueno, lo que sí que me gustaría, yo ya digo, voy a daros unas nociones hasta incluso teóricas, sobre todo son pensamientos y reflexiones que a mí me ayudaron en su día a llegar a hacer el tipo de fotografía que hago. Lo que me gustaría también es que en cualquier momento de la charla, lo que sea, lo que veáis, lo que oigáis, que me paréis, que me preguntéis, porque nada es más importante que lo que no se sabe. He traído también aquí un par de carpetas
para que veáis físicamente la calidad del trabajo. Bueno, he traído luego otro trabajo también, si no os da tiempo para verlo, que es una colección que nos premiaron en Bruselas, pero responde al estándar este de calidad que tenemos aquí abajo. Como ha dicho José, también intento especializarme y diferenciarme del fotógrafo de al lado. Pues si todo el mundo da álbum, yo ya me canso de dar álbum, prefiero dar carpetas. Si todo el mundo imprime en papel plástico, yo prefiero imprimir en papel de algodón. Bueno, son etapas y procesos que vas pasando por diferenciación y porque, bueno, vas estableciendo un criterio de estética y calidad que al final te lleva pues a un camino quizá algo diferente. Yo titulo de esta ponencia Ver, sentir y comunicar, porque creo que es el bucle y el ciclo que sigue todo fotógrafo. Ver, saber mirar, sentir algo por eso que ve y luego intentar comunicarlo. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a José Benito por confiar en mi trabajo para venir a compartir esta jornada con vosotros. Cuando tengo que hablar sobre mi trabajo siempre digo que la forma que yo tengo de hacer las cosas no es realmente mía, porque yo lo he ido aprendiendo a base de leer, compartir con fotógrafos como vosotros jornadas así, y ya de ir a exposiciones, de ver todo lo que pasa en el mundo, que es desde las vallas publicitarias a los anuncios de televisión. Y como os he dicho antes, yo he tenido la suerte que desde el principio he tenido grandes amigos y profesionales que me han ayudado. Yo me acuerdo cuando empecé en esto del estudio, pues yo ya tenía amistad con Tony Ortega, que está aquí, y me dio un consejo, que era pues nunca hacer una sesión de alguien que pasaba por la calle, como si fuera que entraba un fotomatón, ¿no? Que yo tenía que dar una cita, hablar con el cliente, ver qué quería y cómo. Y yo dije, pues si Tony me dice eso, entonces os prometo que no he hecho nunca una sesión que entra en mi puerta. El que venía a hacerme unas fotos, pues mire, en este momento me pilla ocupada, pero ¿cuándo le viene mejor volver? Es un poco yo al servicio del cliente, pero poniendo unas normas básicas de decir, bueno, aquello necesita una preparación, necesita una metodología, necesita un contacto, un contrato, y entonces se establece en una charla previa qué tipo de fotografía quiere y cómo lo vamos a hacer. Y dijo, a mí me lo dijo Tony, yo así lo hago. Otro amigo también me dijo, mira, hay que tener un presupuesto que te permita ser generoso. Y yo no lo acabo de entender, pero dije, pues me lo ha dicho otro Tony también, Tony Limeras en este caso. Dije, pues yo, eso, si me lo ha dicho Tony, eso tiene que ser verdad. ¿Qué quiere decir? Cuando entras en la guerra del precio, en querer llevarte a los clientes a tu terreno por el precio, claro, eres tan miserable que no puedes dar agua a un niño, porque ya se te va la ganancia. No le puedes dar unas chucherías si se porta mal y para que entre en tu juego. Pues yo también hice caso, que es así, con muchas cosas que parecen bobadas, pero te ayudan, ¿no? Entonces, bueno, por eso veréis que sobre todo al principio, en la parte más teórica, voy a citar a fotógrafos y clásicos que me han ayudado a crear el concepto, y luego ya veremos cómo desarrollamos ese concepto. Yo soy licenciada en comunicación audiovisual y aunque digo que he tenido la suerte de ir a la escuela a aprender fotografía, os tengo que decir que no es que sea el camino más eficaz o el único. Tú sales con una gran formación técnica y teórica, pero con poca práctica o con ninguna, sin experiencia. Y entonces, como decía José Benito, es difícil llegar, abrir la puerta y decir, ay madre mía, que a lo mejor entra un cliente, y va y entra, ¿no? Y entonces ahí pues te quedas un poco así y dices, esto es la realidad. Entonces, bueno, a mí me ayudó mucho leer un libro de Javier Miseracs, que parecía que era un poco así, digamos, ligero, ¿no? Porque era de la colección Profesiones con Futuro, y la profesión era fotógrafo. Y os recomiendo que lo leáis porque sigue estando actualizado y es graciosísimo. Pero, por ejemplo, Javier Miseracs decía, en cuanto a la formación, ¿no? Se decía, si se toma con interés, cualquiera de las formas de aprendizaje puede proporcionar un bagaje técnico suficiente para enfrentarse inicialmente a la profesión. Pero donde suelen fallar estrepitosamente los métodos de enseñanza es en el aspecto cultural, que por regla general se limita a un breve recorrido por la historia de la fotografía. La consulta de libros de grandes maestros históricos o contemporáneos resulta indispensable, así como la visita a exposiciones. Pero ello no es lo más grave a mi juicio. Entretenido en multitud de cuestiones técnicas, el estudiante llega a olvidar, si el profesor no es culto y lo recuerda continuamente, que lo que está aprendiendo es un medio y no un fin. En fotografía, la importancia de las cuestiones técnicas está siempre en relación con las necesidades indispensables para comunicar lo que se ve. Y lo más admirable en este trabajo es que los grandes profesionales que poseen una gran técnica sepan ponerla por entero al servicio de la historia que se cuenta, que de puro integrada en ella pasa desapercibida. En el discurso fotográfico la técnica es solo caligrafía, ortografía y sintaxis. El mensaje es cultura. Por eso no me canso de repetir que el perfeccionamiento técnico
debe ir siempre acompañado de un buen bagaje cultural que permita al fotógrafo la comprensión del mundo que le rodea para poder contárselo a los demás, y acompañado siempre del espíritu crítico que permita analizar el grado de eficacia comunicativa de sus imágenes y de las de los demás. Que ya tenemos unas cuantas claves importantes, como os he comentado, que a mí me han ayudado enormemente. Pues relacionarme con todo tipo de fotografía, de exposiciones, de autores más importantes, de menos, de amigos, de colegas, de conversaciones en cafeterías, es decir, todo ayuda, todo te hace aprender. Otro autor que también ha nombrado el compañero de antes, André Questet, decía: si un niño aprende a escribir perfectamente ABC, eso es caligrafía, pero no tiene valor alguno al menos que pueda expresarse. Hay que utilizar la técnica para su propio arte, hay que sentir lo que se hace, incluso si estás imitando debes sentir. Uno de los caminos del aprendizaje, sobre todo al principio, es imitar autores que te gustan, fotografías que te gustan, siendo consciente de que estás imitando, estás haciendo un ejercicio. Y cuando tú ya controlas y dominas la técnica de la imitación, pues es más fácil pasar a la de la creación propia, porque ya dominas lo que es la estética, digamos, y la técnica que te permite llegar a esos resultados. Entonces, mientras imitemos y copiemos sabiendo que estamos haciendo eso, pues es un ejercicio más. Pero también, como decía otro teórico que me gusta mucho, que es Anatole Saderman, yo estoy convencida de que se aprende trabajando y solo si lo que has elegido hacer se convierte en tu pasión. Como decía José Benito, pues los que tenemos suerte de disfrutar esto de la fotografía, pues no sé si aprendemos más, pero aprendemos mejor, porque como nos gusta, es un ejercicio que no te cuesta hacer. Hacer fotografías es más placer que otra cosa. Otro teórico también, que el caso es pedagogo, dice que hay una escuela tan grande como el mundo. Quiere decir que una persona que quiere hacer una interpretación de la realidad que está viendo de eso es una persona despierta, y cualquier aspecto de la realidad puede transformarse en una bella fotografía siempre que sepas verlo. Pero como os digo, yo la suerte que tengo es que me gusta ser fotógrafo, y me gusta ser fotógrafo de social, además. A mí me encantan las personas, por encima de cualquier otro tema, de los animalitos, que también trabaja José Benito, de los cacharros de las industrias, de los objetos de publicidad. A mí por encima de todo eso me gustan las personas. Entonces nosotros, en todos los trabajos, al final ponemos en reflexión que dice así: que somos unos profesionales con suerte, la suerte de amar nuestro trabajo. Diversas identidades han pasado por nuestros objetivos y de ellas hemos asimilado todo lo bello que nos han ido enseñando, adaptándolo a nuestra capacidad de crear belleza, utilizando conjuntamente el ojo, la cabeza y el corazón. Nuestras fotografías son el resultado de la observación, la paciencia y la reflexión, y no hay otra receta. Amar lo que haces y no escatimarle tiempo. Esta cita, bueno, también es una especie de homenaje a toda la gente que ha confiado desde el principio en nosotros, Por eso decimos que diversas identidades han pasado por nuestras cámaras y con su paciencia y su confianza nos han hecho llegar a la fotografía que hacemos hoy en día. Yo creo que ser fotógrafo no es solamente un oficio, una profesión, y yo creo que José Benito y muchos de vosotros convendréis conmigo que ser fotógrafo es una manera de vivir. Yo siempre digo que no vivo de la fotografía, que vivo con la fotografía. Y entonces hay otra cita de Javier Miseras que me parece muy simpática. Con esto creo que acabo más la parte teórica, pero es que dice así. Dice: me atrevería a afirmar que una pareja, que uno de los dos es fotógrafo, resulta de alto riesgo. Si se realizara una encuesta entre esposas y esposos de fotógrafo, estoy convencido de que habría casi unanimidad en la opinión de que nuestro oficio nos hace sencillamente insoportables. Si socialmente nunca sabemos dónde estamos, a menudo tampoco se sabe por dónde andamos mental y hasta físicamente. El hecho de cambiar frecuentemente de tema obliga a la inmersión en climas y ambientes de gran diversidad, que afecta también de forma muy distinta. No se regresa a casa en las mismas condiciones cuando se ha navegado todo el día ilustrando una regata de cruceros que cuando se ha estado en un hospital trabajando sobre el SIDA. Por otra parte, en nuestro trabajo es con frecuencia muy difícil cerrar la tienda cuando acaba la jornada laboral. Aunque regresemos a casa, seguimos pensando en el tema que tenemos entre manos. A menudo hay que trabajar en fin de semana o aprovechar para pasar por cierto lugar. En nuestra cabeza hay siempre infinidad de proyectos.
como decía José Benito, pues cuando no estás buscando localizaciones, estás pensando en qué harás mañana, cómo vas a procesar las imágenes que has hecho hoy, dónde vas a viajar la próxima vez para obtener otras imágenes diferentes. Con lo cual me pareció simpaticísimo, porque los que tenemos suerte de convivir con fotógrafos y compartir nuestra vida con fotógrafos, creo que también tenemos ahí un plus de ventaja sobre la gente que no comparte su vida o su entorno con fotógrafos. Entonces, bueno, yo tenía preparado un audiovisual del estudio, pero como no lo ha hecho tan estupendamente Beto, pues vamos a dejar el nuestro, que era peor. Este es más chulo y más actualizado, y entonces, bueno. Entonces, y como os dije, yo me licencié en comunicación audiovisual y en febrero del 93 abrimos el estudio. Y hasta entonces había estado trabajando para la Consejería de Cultura, dando clases y haciendo también trabajos monográficos por encargo. Pero ello también exigía una cierta tiranía, ¿no? Siempre trabajar para otros pues es una ventaja, pero tiene sus servidumbres. Y bueno, decidimos en febrero del 93 que íbamos a trabajar donde queríamos, como queríamos y en lo que queríamos. Bueno, hablo en plural porque Tomás, que está aquí muy callado, también comparte la afición a la fotografía, y aunque él profesionalmente no se dedica a ella, pues es digamos, como mínimo el 50% del estudio y de la producción que tenemos. Entonces, por eso a veces hablo en plural, porque en casi todo está él. Si os parece, alterando un poquito el orden, vamos a pasar el audiovisual de retratos, que le llamamos mirada, para que no sea esta parte tan teórica.
como veis, este es el tipo de retrato que hacemos. Iba a decir mayoritariamente, pero casi diría exclusivamente. Como dice José Benito, es una especialización tan grande que el que quiere un retrato así es el que viene a mi casa, y el que no, pues ni entra. Yo no tengo que pelearme a decir, no, pero yo te voy a hacer un blanco y negro que verás qué bonito. No. O sea, en mi casa ya el que entra sabe que va a salir con ese tipo de retrato y no con otro. También, bueno, tengo que deciros que hacemos más tipo de fotografía, sobre todo en campaña. Cuando llegan comuniones, no todo puede ser este tipo de fotografía, ¿no? Pero toda tiene un fondo de retrato directo. O sea, siempre hacemos este tipo de fotografías o directas, sin ornamentos, sin adornos, sin luces raras ni complicadas, sin atrezo. Os pasaremos después una cabecera que llamamos nosotros, que es un poco general de todo tipo de fotografía que hacemos, donde veréis que si algún niño o persona tiene algún objeto es porque no ha habido más remedio. O el niño tenía eso en la mano o era imposible hacerle la foto. Entonces, bueno, siempre hacer cesiones y concesiones, porque lo importante es que el cliente esté a gusto, que se vaya satisfecho. Tampoco es tan importante incluir un pequeño detalle en el niño si le hace estar tranquilo, ¿no? Pero siempre intentamos ese tipo de fotografía donde o el cliente, quiero decir, el retratado aporta lo que es su estar, su mirada, su voluntad, o no hay retrato, porque como habéis visto no hay nada. Y luego veremos más fotografías y veréis que en los retratos solo está la persona que se fotografía y el fotógrafo, ¿eh? Yo por eso también digo que en cierta manera son retratos para ver y que nos ven, ¿no? Porque son retratos que te están observando directamente. Habéis visto que, bueno, decimos que da su mirada, pero es importantísimo para nosotros el tema ese de la comunicación, ¿no? Es decir, que el espectador se sienta también observado y se sienta integrado en la escena porque te están mirando. Ser tan estrictos a la hora del planteamiento pues nos obliga a potenciar otros centros de interés, como es la mirada propiamente dicha y luego la pose, ¿no? Siempre son poses muy naturales, son poses de ellos. Yo nunca fuerzo a que se pongan de una determinada manera. A veces no son lo académicas que tendrían que ser, las manos no siempre están perfectas, pero es la pose de ellos. Es decir, es muy difícil a una persona que viene a retratarse, y aquí aún están vestidos, pero luego veréis que gran parte de nuestra producción es retrato de desnudo, o sobre todo maternidad e infancia que llamamos. Es más difícil todavía que una persona se confíe a ti de tal manera que se desnuda, y entonces ya sí que no tiene ni tan apenas el apoyo o digamos el encubrimiento de la ropa. Entonces es un trabajo costoso pero gratificante, porque se te han confiado plenamente hasta el punto de llegarse a desnudar, ¿no? Entonces tienes que permitirles unas licencias de dejarles ser ellos, porque si empiezas a rebuscar mucho la pose para que quede más estilizada, más bonita o eso, pues es más difícil, ¿no? El resultado intentamos que sea siempre así de natural, ¿eh? Que si yo, a diferencia de lo que decía Benito anteriormente, nosotros sí que retocamos las fotos. Todas llevan un ligero retoque, tan ligero que el cliente se ve bien, pero nunca sabe lo que le he hecho. El concepto que tiene el cliente es que con la iluminación y el cuidado en la toma, ellos no saben si le suaviza una ojera más o si... También os tengo que decir que yo siempre parto del rigor en la toma. Yo lo que puedo arreglar en la toma no se me ocurre decir, bueno, luego en el Photoshop ya lo haré. Una, porque yo soy torpe tecnológicamente hablando. Otra, porque va en contra de mi voluntad. También creo que es más inteligente lo que ya puedes solucionar en un primer trabajo, ya te lo ahorras en un segundo, ¿eh? Es decir, ya está hecho, pues ya está. Yo cualquier elemento que molesta en el encuadre lo aparto, no pienso que ya lo quitaré con uno. Entonces, que no es que sea la manera de hacer, es mi manera de hacer. Os digo que no me ha ido mal, que ya digo, el trabajo pues lo vendemos bien, lo hacemos muy a gusto, y encima he tenido la suerte de que se me reconozca, ¿no? Pues digo, bueno, no será la mejor manera, pero os aseguro que no es mala, ¿eh? Desde el principio pues plantearte tú tu metodología, tus bases, y decir, estoy dispuesto a ceder en esto que no es tan importante, pero lo que para mí es fundamental como fotógrafo, pues como decía José Benito, vete al de al lado que te pondrá el decorado que tú quieras y hará las fotos como tú quieras. Como os he dicho, también hago bodas. No he traído nada de boda porque yo quería hablar un poco del tema de la especialización, y yo os digo, me especializo en retrato. Incluso cuando trabajamos una boda, la trabajamos también muy retratistamente hablando. Yo, por supuesto, que cubro la ceremonia entera con el evento, si hay boda civil o religiosa, lo que sea, pero siempre acabamos yendo al estudio. En el mismo día de la boda vamos al estudio, hacemos una sesión de estudio que podría ser como estas que habéis visto aquí. Bueno, después en el audiovisual de la cabecera veréis algunos ejemplos de boda, para que veáis que también lo trabajo.
Pero ya digo, siempre intento llevar a la gente a mi terreno, que mi terreno es el estudio. ¿Por qué? Bueno, pues como os he dicho, cuando empezaba también tuve la suerte de conocer a Salva Ruiz, un fotógrafo de Málaga, y dijo que él iba al estudio porque en su ciudad había tanto fotógrafo y tanto pirata que todo el mundo iba al parque, pero que en cambio poca gente tenía estudio. Yo dije, pues también puede tener razón. Quieras que no, cualquiera puede hacer una boda en la calle, pero cualquiera no tiene una infraestructura para diferenciarse del aficionado y del pirata y tal. Y yo, además, yo tenía el estudio y dije, pues mis bodas van a ir al estudio. Os digo que nadie de mi contornada, creo que siguen sin hacerlo, llevan las parejas al estudio. Y yo casi es condición indispensable. ¿Por qué? Porque rara vez la gente suele hacerse fotos de estudio, más que en ocasiones así. Cuando han venido, después se han dado cuenta que no se está tan mal, que el resultado es bueno, que se ven más guapos que se han visto nunca. Y encima las parejas me confiesan que es el rato más agradable que han pasado, porque cuando llegamos a las casas están atacados. Cuando llamas al timbre y dices, ¿el fotógrafo? Se oye, el fotógrafo, ya les ha entrado un nervio que no sabes por qué, ¿no? Pero entonces, claro, están muy nerviosos, tienen que hacer todo para llegar a tiempo a la iglesia y están atacados. Ellos, ella, los padres, las madres, todos. En la iglesia no puedes controlar nada porque la fotografía y la iglesia, pues, no siempre tienen buena relación, ¿no? Entonces, bueno, estás trabajando, estás jugando en el campo contrario. Cuando tú ya llegas al estudio, estás en tu casa. La luz la controlas tú, si hace frío tienes calefacción, si hace calor tienes aire acondicionado, les ofreces unos refrescos, les retocas un poco porque la novia ya viene un poco despeinada, él viene todo manchado del arroz. Entonces siempre dedicamos un rato a estar a gustito. Fuman si quieren, beben si quieren, y entonces mientras preparamos el estudio hacemos la sesión. El comentario general es que es el mejor rato que han pasado en el día, porque estamos solos con ellos, están relajados, ya te cuentan anécdotas, ya se hablan entre ellos que hasta ahora no han podido, porque el novio espera a la novia en la puerta de la iglesia, tienen que entrar, el cura les va diciendo y los pobres no han tenido tiempo de decirse nada. Entonces, quiero decir, es gratificante. Si hay tiempo, y ya digo, nosotros hacemos el reportaje siempre todo en el día de la boda. Si el horario lo permite, que hay mucho tiempo entre la ceremonia y la cena, vamos a hacer exteriores también, después del estudio. ¿Por qué los exteriores no me acaban de gustar? Porque yo hago reportaje en el día de la boda y ese día o llueve o hace sol o calor o frío y la hora es la que ellos han puesto. Y si la luz buena es a las 7 y la boda es a las 7, pues salimos de la iglesia a las 8 y algo, con lo cual ya no es la luz buena. Entonces, cuando yo puedo hacer un exterior a la buena hora de luz, pues a mí me encanta también y disfrutamos porque el exterior da otro tipo de fotografía y de juego, ¿no? Y además es un entrenamiento porque la luz está como está y donde está. Hacer exteriores otro día pues exige que yo creo que ya las fotos son más bonitas o más perfectas, pero esa emotividad del momento ya no la tienen, porque realmente no se están casando en ese momento, ya que las parejas ahora ya no necesitan casarse para estar juntas y todo. Sí que hay una química especial el día de la boda. Yo noto que los reportajes quedan más perfectos técnicamente y estéticamente, pero pierden mucho feeling de ese que tienen cuando los haces en el mismo día, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pues evitamos hacer exteriores por ese tipo de problemas, pero cuando yo tengo una boda que es muy pronto y la cena es muy tarde, pues a la hora de caída del sol vamos a exteriores y disfrutamos como enanos también, ¿eh? Es decir, que no es que nos neguemos a hacer ese tipo de foto. Pues como os decía, ahora parece que tenemos todas las cosas muy claras y eso, pero cuando tú empiezas pues tienes dudas de todo, incluso, vale, yo quiero hacer retratos. ¿Y cómo hago un retrato, no? ¿O qué es un retrato? Primero pues ves que se define como retrato, y luego, ¿cómo se hace un retrato? Entonces yo leyendo y buscando, pues también encontré un decálogo que me parece muy curioso, sobre todo para retratistas, que es de Anatole Saderman, que os comentaba antes. Yo lo voy a comentar porque a mí me parece bonito. Pues él dice: lo más difícil en el oficio de retratista es perderle el miedo al asunto. Lo que os comentaba, ¿no? Tú abres la tienda y viene un señor y dice: buenas, quería una foto. Y dices, uff, claro, esa persona tiene una fisonomía concreta que no es la que tiene el que viene después. Pues bien, dice, pero a lo mejor no es miedo, sino emoción. Dice, esta mejor no la pierdas nunca. Un retrato sin emoción no es un retrato, es una foto, una en 1.000.000. Hay que decir, esa tensión que tienes en el momento creativo, ¿no? De decir, bueno, entonces si como decía José Benito, si pierdes ese entusiasmo, esa pasión por lo que estás haciendo, pues mejor haz otra cosa, ¿no? Porque se va a notar que es una fotografía, pero está fría, ¿no? Él decía, ama al prójimo a quien vas a retratar. Si no puedes amarlo, ódialo.
Si te es indiferente, fotografía mejor una botella, que ni protesta ni te da indicaciones. Yo creo que aquí tiene que ver mucho también con lo que yo decía de la comunicación, no con la persona que está delante, que se te tiene que ofrecer y brindar para que tú saques lo mejor de ella con lo mejor que sabes hacer tú, ¿no? Y decía eso, claro, cuando fotografías cosa industrial, pues la verdad es que es mucho más sencillo porque no hay interacción. El objeto se está quieto y le puedes hacer una toma o 1000, que no te va a cerrar los ojos ni se va a mover, ¿no? Decía, las leyes básicas de caligrafía y ortografía fotográficas rigen igual para fotografiar una manzana, una botella o una cara humana, pero es más fácil practicar la gramática con una manzana que con el alma humana, ¿no? Pues lo que decíamos siempre. Un objeto, sacándole su cualidad de textura, brillos y demás, pues ya lo tienes, ¿no? En cambio, en un retrato siempre está, pues eso, quieres llegar un poquito más allá. Un retrato que defina las cualidades físicas y también se puede hasta psicológicas de la persona, ¿no? Estudia las caras de tus prójimos de ojito, sin cámara. En el bar o en la calle suceden milagros de expresión e iluminación. Por eso cuando José Benito decía que la chica esa había sido un atraco en un bar, me reía, porque digo, ¿ves? Ya los fotógrafos estamos un poco de forma profesionalmente y tú vas mirando la luz que tiene este señor, la cara que tiene aquella chica, mira qué ojos más expresivos. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Que estás en los sitios y a veces parece que no estás porque estás mirando. Yo creo que tenemos el campo de visión más desarrollado que la gente normal, que mira más así, ¿no? Pues bueno. Él decía también, para hacer retratos en el interior, cualquier ventana es una excelente fuente de luz, ¿eh? Como hablaba José Benito, a veces te crees que por tener el mayor material y el mejor vas a hacer mejores cosas y te das cuenta que una ventana de luz con una cortina que tamice y suavice la luz es una buenísima fuente de iluminación. Luego decía, en el exterior aprovecha el sol en su primera y última hora. Lo que yo os comentaba, cuando vas a hacer exteriores y puedes elegir, pues te vas a las primeras horas de la mañana o a las últimas de la tarde. Pero como decía José Benito, si los exteriores de la boda son a las 2:30 de la tarde, a ver dónde metes allá a la novia, más que debajo un naranjo, si es que hay naranjo, ¿no? Entonces, claro, que la situación de luz es la que manda, y una vez está la situación de luz propicia, pues ya compones, encuadras y resuelves. Entonces también otro fotógrafo amigo mío me decía eso, que él cuando una foto es imposible pues no la hace porque nadie lo obliga. A veces cuando vamos a hacer así talleres interprofesionales que te hacen hacer parte práctica y empiezan a ver, ¿y cómo harías un retrato ahí? Y pues lo haces. ¿Y cómo lo harías allí? Y lo haces. Y al final, ¿cómo lo harías debajo de una mesa a oscuras de noche sin luz? Y pues no lo haría, porque nadie me obliga a hacer un retrato en esas condiciones y como es imposible no lo haría, ¿eh? Es decir, que siempre tenemos que jugar con los elementos a favor, no en contra. Luego él también decía, hay un solo sol para iluminar el mundo, usa un solo reflector para iluminar una cara. En todo caso, ayúdate con la luna y las estrellas, nunca con un segundo sol. Esto quiere decir únicamente que la luz, siempre la luz principal, la que ilumina realmente ha de ser una y única. Claro que luego si hay zonas de sombra puedes apantallar, puedes utilizar un segundo flash, pero siempre tiene que haber, digamos, una prioridad de luces. Luego cada uno lo que ilumine como quiera o como le guste. Pero no deja de tener su razón, ¿eh? Una sola luz modula, define contraste, define perfiles, no llega a aplanar, y los cruces de luces digamos que es lo peor que puedes ver en fotografía, porque dos luces a igual potencia producen dos sombras igual de profundas. Entonces, bueno. Luego decía, para hacer un retrato no te gastes en extravagancias, es decir, pues no pongas cosas raras en los entornos porque normalmente tú lo que ves no es eso. Claro que hay mucho tipo de retrato, ¿eh? Y ahora ya si entramos en el mundo del 3D, como decía José Benito, ya no tiene nada que ver. Pero bueno, aquí estamos hablando de una fotografía sencilla, directa, básica y diríamos pues más atemporal, ¿eh? Y luego una cosa que me gustó mucho, él decía, no busques un estilo especial. Si tienes garra, tu estilo cristalizará cuando menos lo pienses. A veces, sobre todo cuando empiezas, pues quieres hacerlo todo, dominarlo todo, sin embargo te da un estilo y bueno, llevas un caco mental que a mí me ha pasado que a veces pues te bloqueas. Llega un momento que ya no sabes qué hacer, ¿no? Y al final te das cuenta y dices, bueno, yo tengo que hacer lo que sepa en ese momento, lo mejor, como mejor sepa hacerlo y bueno, y dejar fluir la creatividad y la cosa y decir, si llega un momento que tengo que tener un estilo, lo tendré, y si no, pues a disfrutar haciendo fotos, que no pasa nada, ¿eh? Y ya os digo que bueno, siguiendo estos consejos y los de mis amigos y leyendo y viendo fotos y tal, bueno, pues empezamos a hacer fotos, como os digo. Vamos a pasar ahora el audiovisual este que yo llamo de cabecera, que es un poco pues
todo tipo de fotografía. Veréis que hay mucho retrato, mucho desnudo, algo, como os digo yo, de pseudo publicidad, algo de boda y bueno, y luego seguimos un poquito con otro audiovisual y ya pasamos a comentar lo que queráis.